soy Loli Hatch y hoy estoy con estas tres maravillas, Beatriz Esteban, Arantxa Comes y Laura Tárraga. Y vamos a hablar de algo que creo que no se ha hablado mucho en la comunidad, no se ha tratado. Hemos estado Laura y yo mirando y no. Hemos hecho research. Sí, y yo creo que es bastante importante porque vamos a hablar de cómo afrontar las críticas, de por qué son buenas y por qué tienen que existir, porque tienen que existir. El tema de las críticas, sobre todo cuando se publica con editorial también, porque bueno, estás expuesto igualmente, ¿no? Pero yo creo que tenemos más miedo la gente que vamos de autopublicación al principio, porque como no te conoce nadie, no hay ninguna editorial que te respalde como calidad, por así decirlo, las críticas a veces son más de, pues vaya basura, vaya tal. Entonces, saber que van a existir es algo que a lo mejor uno se lanza y piensa que no, o sea, que es en plan de todo maravilla, y cuando llega la primera te hundes en la miseria, porque es como que te sientes súper ofendido porque es algo que has hecho tú, te dan el orgullo y dices, pero bueno, o sea, no has entendido nada, o sea, lo que yo no he entendido nada. La verdad es que a mí me pasó algo completamente diferente, en el sentido de que yo cuando autopubliqué pensaba, madre mía, me van a comer, va a ser todo un desastre, nadie va a entender nada, me van a odiar. Cuando llegó la primera mala fue como, bueno, pues tampoco ha sido tan mala, comparación como yo me estaba imaginando las cosas. Y cuando llega alguien que te dice que no, o sea, o tú ves una estrella en Goodreads que dices, oh Dios mío, ¿quién ha sido? ¿Por qué no le ha gustado? ¿Qué he hecho mal? Cuando baja del 3 es como, cuando baja del 3 es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Cuéntame, habla, y si no hay nada es como, ¿pero por qué? Dime algo. Y yo quería añadir que a veces hay ocasiones en las que las historias van más allá de la ficción, ¿no? Y son muy personales. En mi caso, por ejemplo, cuando publiqué Serie Frágil ya no era solo el poder recibir críticas negativas respecto al estilo, respecto a tal, porque nunca irían tirando para ahí, iría más al contenido. Y al ser un contenido que estaba tan hilado a lo que yo había vivido, algo que sentía tan mío, me sentía muy expuesta y tenía mucho miedo de las posibles críticas que hubiera, porque me sentía atacada, ¿no? Entonces creo que es importante ser capaz de diferenciar también de que no te están atacando a ti, de que tú tienes un producto, y igual que unos zapatos no le gusta a todo el mundo, puede que tu novela no le guste a ciertas personas, y eso no significa que no sea buena calidad, que no le pueda gustar a otros, que parece una excusa, parece que te quieras decir a ti misma, ay no, eso es que me estoy explicando como el culo. No, pero es que yo ahí sí que quería terciar, porque claro, las críticas negativas existen y son obvias, pero también son subjetivas. Claro, es eso, o sea, no deja de ser la opinión de una persona que es importante y a la vez es una persona, porque tú ves a esa persona como un mundo entero, pero es que es una persona. Sí, pero esa persona cuando te suelta es como, oh Dios mío. Claro, por eso digo que nosotros lo vemos como un mundo, pero en realidad es una persona. De hecho, hay críticas que realmente te destacan cosas que dices, es cierto, podría haber pulido aquí más, es cierto, aquí tal. O algunas que se en plan, pues no me gusta esto, pues a mí sí, a otra gente le ha gustado. Entonces claro, es subjetivo, hay que saber también, como nosotros desde ese punto de vista, seccionar, que es muy difícil, porque es lo que decimos, vernos una crítica mala es como... es que nos asusta porque hay mucho hater en la comunidad. Entonces, cuando tú te lanzas, dices, es que como les dé por ir a saco, te hunden. También es cierto que es necesario que la gente sea sincera. Sincera con el respeto. O sea, es decir, si no te ha gustado algo, no te ha gustado y ya está. Paréntesis, porque muchas veces los que escriben las reseñas o los que escriben las críticas en Goodreads o los que comentan algo se olvidan de que la persona seguramente que lo ha escrito lo vaya a leer o no, pero hay una persona detrás que lo ha escrito, que no es una máquina sin sentimientos. Hay que tener un mínimo de respeto hacia esa persona, que aunque tú vayas a criticar que está mal, que no te ha gustado, que tal, tienes que tener un mínimo de decoro. Pues a mí no me gustaría que me insultaran. Para ayudarle, no para hundirle. Y de la misma manera que tu opinión negativa es respetable, yo también merezco el respeto. Realmente, ¿qué ganas tú como persona en hacer una crítica destructiva? Si no te ha gustado, bajándolo al nivel más zafio. Yo estaba pensando, ¿por qué nos asustan tanto las críticas? O sea, ¿por qué ya tenemos miedo a recibir críticas negativas? ¿Será porque durante mucho tiempo hemos visto no críticas negativas, sino cosas que van con el propósito de hundirte? Y entonces ahí es lo que vengo a buscar, que de por sí a un escritor no le deberían asustar las críticas, porque son cosas que tienen que ayudarte a que tu siguiente producto tú te sientas mejor con él. Entonces, ¿por qué nos asustan tanto? Porque es tu bebé, pero también nos asusta porque yo, por ejemplo, soy lectora y hay veces que leo cosas que no me gustan, entonces sé que mi producto también habrá gente que no le guste, entonces sabes que van a haber críticas porque tú eres consciente de que también vas a criticar, o sea, no falta de respeto, ¿no? Pero que le insultan en el cole. Pero que tú sabes que puede pasar, porque a ti también te pasa con los libros que no te han gustado, porque mira, el personaje no te ha llegado lo suficiente, no era tu libro, la otra persona también va a sentir lo mismo con tu historia, entonces tú estás ahí con ese miedo de, jolín, qué pena, ¿no? Porque tú quieres que lo lea gente que realmente que lo disfrute. Cuando se hacen críticas, que hay gente que dice, no, es que si es un autor nacional, lo hago más suave porque es nacional y tal, pero si es de fuera me da igual, lo critico a saco. A mí me parece igual de mal que critiques a un autor internacional o a un autor nacional, es decir, son bestsellers y no les hace daño. Y ahí, Perdona, depende, o sea, a mí y... si fuera bestseller me haría daño igual que me hablaran como el culo, ¿sabes? Ahí hay un punto de cobardía máximo. El morbo de decir, a todo el mundo le gusta, yo voy a ser aquí
el palillito que... Eso influencia un montón al lector. Claro, por o sea, supuesto. el lector ve una reseña hater y luego cuando lee el libro va buscando buscando eso para decir, es verdad, mira qué mal. Hace que directamente vayas a enfocarte a lo negativo y no disfrutes de la historia, de cómo tú la estás viviendo, sino de cómo otros la han vivido. Y también he visto muchas reseñas a veces, reseñas que es en plan, mira, me ha gustado tan poco que si no te gustan las reseñas sinceras, ¿cómo que sincera? Está la sinceridad. Y la sinceridad. O sea, esto no es sinceridad, esto es vómito, esto es veneno puro. O sea, tú estás ahí metiendo mucha cizaña diciendo, soy sincera, pero siendo despectiva. Tú puedes ser sincera con buenas palabras. Exacto. Y todo. puedes ser sincera y sinceramente decir las cosas que te han gustado, sinceramente decir que un libro lo has disfrutado y también es verdad, no solo por ser positivo o algo es... ¿Entendéis? Sí, la de culo. Quería hablar de cómo el escritor afronta la crítica o cómo la digiere, por decirlo así, porque... Sí, que ese era el tema, ¿no? En realidad ese era el tema. Bueno, esto es la introducción, ahora al meollo. Porque yo creo que es muy importante discernir un poco... Ojo, que iba a decir, se me acaba de olvidar, maldito chacha. Tienes que apartar a la persona que te está haciendo la reseña, que a lo mejor tú te llevas bien con ella, con lo que pone, su opinión. Por ejemplo, imaginad que ahora, como os voy a publicar, a Rolly no le gusta nada el nuevo proyecto y hace una reseña que no, pues que no, pero yo con ella me llevo bien. Creo que eso también es nuestra labor, ser bastante críticos con la crítica y decir, vale, ¿Tienes razón sobre o no? todo en la etapa de beteo, de cuando hay lectores beta y cuando el libro no está todavía ya definitivo, porque hay cosas que son opiniones, hay cosas que tal, porque al final la novela es tuya. Yo no sé si es porque yo normalmente estoy en una situación psicológica bastante complicada, pero a mí, por ejemplo, me cuestan las críticas negativas ya no por lo que diga una persona, sino porque yo a mí misma digo, yo Y además, podría haber sido la mejor versión de mí, ¿por qué no lo he sido? Cuando te sientes muy afectado por una crítica negativa, yo creo que hay que recordarte que una crítica positiva vale lo mismo que esa crítica negativa. Que a alguien no le haya gustado no quita que haya personas que la hayan disfrutado, que le hayan gustado y es igual de válido. Entonces yo lo que hago es eso, me aferro mucho a yo he lanzado mi mensaje, yo he contado esta historia y hay gente que la ha disfrutado y a mí con eso, que en el momento no piensas eso obviamente, pero quedarte con la idea de con eso es suficiente, con que hay personas que te han dado las gracias por la historia, con que hay personas que la han disfrutado, con que tú la disfrutaste en su momento escribiéndola, ponerse en el mindset. Es muy difícil también, lo estoy diciendo como si fuera lo más fácil del mundo porque claro, es eso, es tu bebé, cuando alguien insulta a tu niño en el colegio, no vas mirando todos los amigos que tiene tu niño, vas a pegar al que la... Haremos niños más bonitos. Ay. Pero a ti también te quiero, ¿eh? Suena muy allá, te sustituiremos, joder. Yo quiero decir que yo también, para aceptar bien las críticas negativas, lo que hago es buscar muy bien el momento en el que leerlas. A veces, pues, te enteras de que hay una crítica negativa y tú estás en un momento muy chof y la encuentras y dices, no, voy a dejarlo para cuando esté yo de mejor humor porque si lo leo me voy a hundir más, me voy a enfadar conmigo, más que con... No me tengo que enfadar con nadie, pero te quiero decir que me sentaría a mí en plan de Dios, no hago nada Como algo bien, personal, sí. como algo definitivo, como Claro, que no puedes sí. cambiar, como que no puedes... Entonces yo siempre suelo apartarlos y solo yo no me paso por Goodreads hasta que estoy de buen humor y es como voy a ver, no os vaya cosa que parezca por ahí algo que no quiera ver y es como mierda. Miedo por mí, por cómo me voy a machacar, lo que decía Arantxa, mentalmente y todo el rato de... Creo que es tan malo tanto la crítica negativa como la que está sobrevalorada. La gente que simplemente, buah, es maravilloso, es genial solo porque eres tú, eso no te ayuda en nada. Si supieras que has hecho bien, puedes potenciar eso. Es igual que cuando unas críticas destructivas en general y no te dicen que has hecho mal, dicen que te va a ayudar eso. Pues es igual de destructivo el no saber cuáles son tus puntos fuertes como no saber cuáles son... Los excesos nunca son buenos. Me voy a ir más ahora mismo a la autopublicación, a cuando sale un autor autopublicado. A ver, te puede pasar que o te lances o te pegues, te La hostia. estrelles, ¿sabes? Te pegues la hostia. La gente tiene que ser sincera porque es que no nos ayuda en nada que la gente te diga tu historia es maravillosa cuando no lo es, porque no te ayuda en nada. Es verdad que al principio tú vas huyendo de las críticas negativas porque las huyes porque te dan miedo, pero cuando llevas un tiempo, cuando alguien te dice que le ha gustado tu novela, yo aún le pregunto, ¿y qué es lo que ves que no? O sea, ¿hay algo que te ha cojeado, que no te ha cuadrado bien? Porque de hecho, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese terminado la trilogía como la he terminado. O sea, a base de las críticas de la primera y de la segunda, pues uno va construyendo camino para seguir avanzando. Y obviamente ahí no está el límite, o sea, no hay límite. Se sigue avanzando. Entonces, preguntad siempre qué es lo que falla, qué es lo que habría que arreglar. Y si hay negativas, preguntar si hay algo bueno. Yo lo resumiría todo en que al final es importante que tú te sientas a gusto con tu trabajo, que tú seas capaz de diferenciar lo que es opinión de lo que es algo constructivo y que sepas que siempre las críticas siempre van a ser subjetivas, igual que tu propia opinión. Mientras sepas que no hay verdades absolutas, que no hay nada que te pueda condenar, ni hay nada que te pueda subir a un pedestal, entonces tendrás que empezar una relación sana con las críticas. Mi conclusión es todos continuamente, tanto el escritor como el lector, estamos constantemente en estado de construcción. Tú no paras de construirte, no paras de aprender,
Y el lector leyendo es exactamente igual, porque la experiencia para mí, tanto al escribir como al leer, es activa. Por eso, a veces, a la hora de recibir y a la hora de dar, tienes que pensar con la cabeza fría. No puedes ir con el corazón ardiendo y pensar que todo el... No, porque no va a ser catártico, no va a ser tu verdad, nunca va a ser. Primera, que no va a ser la única y absoluta. Y segunda, que posiblemente escribas eso y dentro de unos años lo madures y digas... Y yo creo que es eso, el estado de construcción es muy importante de tener siempre en mente. Nunca serás perfecta, jamás, porque siempre vas a estar aprendiendo. Mi conclusión también es que lo más importante, una de las cosas más importantes es separar autor de obra, tanto escritor como lector. El blogger que haga la reseña y la reseña. Que te puede gustar mucho como es un escritor, una escritora y todo lo que escribe, menos un libro y no pasa nada. Ese autor tendría que también saber separar. Si te llevas bien con esa persona, aunque Claro. diga lo que diga, hay que saber separarlo, porque es que si no te vas a comer la cabeza, vas a decir, es que lo hice porque me odia, porque me tiene envidia, porque no sé qué. Conspiración. Y no avanzamos. ¿Y tu conclusión? Mi conclusión es simplemente un consejo para la gente que quiera empezar con el tema De exponerse. de exponerse. Confiar en gente que realmente te vaya a dar una opinión sincera. Tienes que tener a alguien que te baja la tierra todo el tiempo. Ese es mi consejo, más que una conclusión, porque todo lo demás lo habéis dicho vosotras. Casi un placer tener a estas chicas en mi canal, porque bueno, es que no hace falta que diga nada más, ya las habéis oído. Hasta el próximo vídeo. Yo... Vale, no sé cómo se me va a decir. Yo llorando un beso.